Buenos días para todos. Les habla Augusto Bahamón, presidente de la Sociedad Geográfica de Colombia por ahora. Hoy tenemos el gusto y el honor de tener con nosotros a la doctora Luz Piedad Romero Duque. La doctora Luz Piedad Romero Duque es doctora en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es magíster en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de Colombia. Es especialista en docencia para la educación superior de la UDCA y bióloga de la Pontificia Universidad Javeriana. Su actividad académica ha sido de carácter interdisciplinar, colaborando en actividades de docencia en pregrado y posgrado con diferentes disciplinas como la arquitectura y el diseño industrial, la ingeniería civil, la planeación territorial y la gestión ambiental. Ella inició su actividad investigativa en la ecología de poblaciones y comunidades, analizando el efecto del aprovechamiento de especies forestales sobre poblaciones de otras especies de interés comercial, así como el efecto de la calidad de sitios sobre el crecimiento de especies forestales. Durante su doctorado incursionó en la ecología de los ecosistemas, analizando el efecto de la historia de uso sobre variables ecosistémicas. Posteriormente amplió su interés hacia los sistemas socioecológicos con énfasis en la valoración biofísica y sociocultural y la distribución espacial de los servicios ecosistémicos, especialmente el bosque tropical seco y recientemente en ecosistemas del bosque andino y urbanos. Bienvenida, doctora Luz Piedad, y adelante con su conferencia. Buenos días a todos, muchísimas gracias. Tuve que cambiarme de oficina porque el internet se me cayó. Entonces, para tratar de garantizar la conectividad, voy a dejar la cámara apagada. Me van a disculpar, pero el internet está molestando un poco. Está la señal intermitente, entonces prefiero que puedan ver la presentación más tranquilamente con la cámara apagada. Bueno, entonces vamos a dar inicio. Muchísimas gracias. Por favor, confírmenme si están viendo la pantalla. ¿Sí? ¿Confirmado? Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de iniciar esta charla, quiero darle las gracias pues a la Sociedad Geográfica de Colombia y a la Academia de Ciencias Geográficas por esta oportunidad de poder compartir con todos ustedes este espacio para poder conversar sobre lo que fue el fundamento de la creación del proyecto educativo del programa de doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. La idea, pues, con esta charla es cubrir esta serie de contenido, ¿cierto? Tener primero, pues, esta introducción, luego los objetivos, pues, de la charla. Vamos a hablar un poco de qué es eso de la ciencia de la acción y por qué esto es relevante en la sostenibilidad en general. Luego, pues les voy a contar un poquito del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad y un poquito pues de las tesis doctorales que están desarrollando nuestros estudiantes y vamos pues a terminar con unas conclusiones. En ese orden de ideas, pues ¿cuál es el objetivo que tengo yo con ustedes para esta charla? Es introducir este concepto de ciencia de la acción, que no es para nada nuevo, y pues cuál es su relevancia en la sostenibilidad. Explorar cómo se puede aplicar la ciencia de la acción en la práctica para abordar desafíos de la sostenibilidad y finalmente, pues compartir esos casos de estudio que estamos desarrollando dentro del proyecto educativo, pues del programa de doctorado en ciencias de la sostenibilidad. En ese orden de ideas, ay, ¿esto por qué llegó allá? Allá, perdón. Bien, la ciencia
Vamos a hablar entonces un poquito de la ciencia de la acción. La ciencia de la acción tiene sus raíces en varios enfoques y teorías que se desarrollaron a lo largo del siglo XX. Esta se originó como una respuesta a la necesidad que se tenía de integrar la teoría con la práctica en la investigación social organizacional. Eso viene entonces más del sector empresarial, del sector productivo. Lo que busca básicamente es promover un aprendizaje continuo y pues la mejora en las prácticas de trabajo social y organizacional mediante una acción reflexiva. Los pioneros de esta ciencia de la acción son Kurt Lewin, que nació en 1980 y falleció en 1947. Esta persona desarrolló la investigación-acción como un método para poder abordar problemas sociales y organizacionales mediante la planificación y la acción, la observación y la reflexión. Otro de los pioneros que tenemos en esta ciencia de la acción se llama Chris Argyris, que nació en 1923 y falleció en el 2013. Y Donald Schoen, que también nació en 1930 y murió en 1997. Ellos dos desarrollaron las teorías de la acción y los modelos 1 y 2 y el aprendizaje en bucles. Eso lo vamos a ver ahora más adelante. Sin embargo, pues posteriormente hubo otros autores que han continuado pues con el desarrollo de estas teorías. Uno de ellos es Peter Senge con su quinta disciplina, William Torbert con la indagación en acción colaborativa y de desarrollo, Edgar Chain con la indagación apreciativa, David Kolb con el aprendizaje a través de la experiencia y Juanita Brown y David Isaacs con la metodología denominada Word Café. Entonces, pues si están interesados en profundizar pues en estas temáticas, pueden perfectamente buscar a estos autores pues para poder profundizar ya en los marcos teóricos de esta ciencia de la acción. La ciencia de la acción se considera como un enfoque de investigación y de práctica que integra la producción y el uso del conocimiento con el propósito de promover el aprendizaje en individuos y sistemas que enfrentan cierto tipo de incertidumbre o de conflictos. Esta ciencia de la acción tiene tres elementos que son clave, que son las teorías de la acción, la prueba y la interpretación y el cambio y el diseño. Entonces, vamos a revisar cada uno de estos tres aspectos. Entonces, el primero es el de las teorías de la acción. Las teorías de la acción son fundamentales en la ciencia de la acción porque nos proporcionan ese marco conceptual para poder entender y orientar las acciones humanas dentro de las organizaciones y dentro de los contextos sociales. Estas teorías se enfocan en cómo las personas interpretan y responden a situaciones o cómo esas interpretaciones y respuestas pueden ser modificadas para mejorar el aprendizaje y la efectividad. Y existen pues varias teorías de la acción. La primera son las teorías declaradas, ¿cierto? Las teorías declaradas son básicamente lo que nosotros creemos y los principios que nos mueven, ¿cierto? Que hacen que nosotros actuemos de la forma que lo hacemos. Las siguientes son las teorías en uso, ¿cierto? Estas son las teorías que realmente guían el comportamiento, es decir, las que están en lo profundo del ser humano, ¿cierto? Que son a menudo implícitas y que no son articuladas conscientemente. Estas teorías en uso son más, revelan más el comportamiento real, ya que guían las acciones efectivas de los individuos en situaciones concretas. Entonces, las unas es lo que uno dice que hace o como uno dice que piensa, pero las teorías en uso son las que realmente guían las acciones que el ser humano desarrolla. Entonces, esa discrepancia entre lo que yo digo que hago y lo que realmente hago, ¿cierto? Es lo que lleva a problemas
de orden social o a conflictos de orden social o de orden organizacional. Entonces, en ese orden de ideas, Chris Agris desarrolló esto de los modelos 1 y 2, ¿cierto? Que tratan básicamente de representar distintos enfoques y teorías en uso que las personas y las organizaciones emplean para enfrentar problemas y para tomar decisiones. Entonces, en el modelo 1, las personas intentan controlar su entorno y a los demás para tratar de alcanzar sus objetivos de comunicación, ¿cierto? O sus objetivos, pues, organizacionales. La comunicación es impuesta, busca imponer soluciones y decisiones sin que realmente se busque una retroalimentación de las demás personas. No se tienen en cuenta términos o conceptos como la vulnerabilidad o la autoexposición, por lo que se busca es mantener una imagen que es la que yo quiero proyectar, aunque realmente no viva de manera natural esa imagen, ¿cierto? Y las personas asumen que los demás son los responsables de los problemas y por lo tanto ellos afuera son los que deben cambiar su comportamiento para que las relaciones sociales u organizacionales funcionen. Este modelo, además, pues por esta situación tiene pues consecuencias importantes, ¿cierto? La interacción defensiva de las personas crea un entorno en el que las personas se encierran en sí mismas, se protegen a sí mismas y evitan los conflictos abiertos, problemas pues que tienden a escalar por la falta de una comunicación abierta, por la incapacidad que la gente puede presentar para abordar las causas reales y subyacentes de los problemas, la resistencia al cambio, ¿cierto? Y la falta de esa retroalimentación genuina, pues impiden que las personas aprendan o innoven o generen soluciones que realmente puedan resolver el problema, sino más bien terminan es reforzando esa situación. Entonces, lo que quiero aquí manifestar es que nos vayamos dando cuenta que la ciencia de la acción lo que está haciendo es un análisis del comportamiento del ser humano para la resolución de problemas. Y pues esto nos lleva a pensar cómo podemos utilizar esta ciencia de la acción en términos de la sostenibilidad. En contraposición está el segundo modelo, el modelo 2. Este es un modelo que fomenta el aprendizaje y el desarrollo tanto individual como organizacional, busca soluciones colaborativas, promueve la apertura y la transparencia en la comunicación, se alienta a las personas a expresar sus pensamientos y sus sentimientos, se valora y se busca la retroalimentación para mejorar y hacer un ajuste continuo de las acciones. Este modelo tiene como consecuencias pues todo lo contrario al anterior, ¿cierto? Crea un entorno en que las personas se sienten seguras, pueden expresar lo que piensan y sienten sin preocupación de que alguien los señale o los regañe o los menosprecie esas expresiones que generan al expresar pues sus ideas, ¿cierto? Fomenta la colaboración y la innovación, fomenta la comunicación abierta, la búsqueda de soluciones colaborativas, etcétera, etcétera. Entonces, en este sentido, pues, como les mencionaba, la ciencia de la acción, justamente lo que busca es entender ese comportamiento humano y poder, a partir de entender ese conocimiento humano, establecer modificaciones justamente en ese comportamiento. Otra de las teorías de la acción es la teoría de la acción colaborativa y de desarrollo que desarrolló William Torber, ¿cierto? Esta teoría tiene como principios la integración de perspectivas de primera, segunda y tercera persona, es decir, tiene en cuenta las perspectivas individuales y las perspectivas colectivas en segunda y tercera persona. Consiste también en una indagación continua y reflexiva sobre las acciones propias y colectivas
y desarrolla lo que William Thorber denominó retroalimentaciones en bucle. Él las clasificó en tres: bucle simple, bucle doble y bucle triple. Y pues lo que está buscando es la mejora continua. En este sentido, William Thorber lo que busca es combinar la investigación y la acción en tiempo real, promoviendo la creación de comunidades de práctica e indagación, y fomentar el desarrollo tanto personal como organizacional a través de la reflexión y de la acción. Esto facilita un diálogo abierto y reflexivo en todos los miembros de la organización, promoviendo el aprendizaje y la adaptación a través de la evaluación continua de lo que están realizando las personas y de sus resultados. Entonces, ¿qué es eso de los bucles? Cuando Tolbert se refiere a los bucles, se refiere a procesos de cambio y aprendizaje organizacional que son un componente crucial de la ciencia de la acción, pues permite que las organizaciones se adapten y evolucionen en respuesta a los cambios tanto internos como externos. El primer aprendizaje, que es el aprendizaje en bucle simple, ocurre cuando la organización encuentra y corrige errores utilizando lo que ya sabe y conoce, procedimientos y normas que ya existen, y no se cuestiona ni modifica los valores subyacentes que hay a las políticas organizacionales y las metodologías organizacionales que los generan. Por lo tanto, realmente lo que se hace es que las acciones se ajustan para alcanzar objetivos que ya están predefinidos. Nos centramos en mejorar solamente la eficiencia y la eficacia de los procesos, pero realmente no hay cuestionamiento de los valores o de las suposiciones fundamentales que hay detrás del error que se está tratando de corregir. Un ejemplo de este aprendizaje de bucle simple puede ser el que, si una empresa observa una disminución en la calidad del producto, puede ajustar pues todos los procedimientos de control de calidad para corregir el problema sin revisar la política, por ejemplo, de contratación de personal. Podemos estar teniendo dificultades en la contratación de personal no idónea, que es la que está generando la situación. Entonces simplemente nos centramos en un elemento de la corrección del problema y no vamos al fondo de él. En el caso del aprendizaje de doble bucle, este va un poquito más allá de la corrección de errores, porque permite o lleva al cuestionamiento y a la modificación de los valores, de las políticas y de los objetivos que subyacen a la generación del problema, o sea, va más al fondo del problema. En este nivel, los miembros de la organización están en capacidad de cuestionar las normas y los valores de la organización para realizar cambios políticos y cambios en las estrategias que son fundamentales para la corrección de dicho error, y esto permite entonces que la organización se adapte y evolucione en esa respuesta con un entendimiento más profundo de los problemas. Un ejemplo de este aprendizaje de doble bucle es, por ejemplo, que en respuesta a la disminución de la calidad de un producto, una empresa no solamente ajusta los procedimientos de control de calidad, sino que también puede revisar y modificar su política de formación y desarrollo, por ejemplo, del personal, promoviendo una cultura de la calidad y una mejora continua en sus empleados. En el tercer tipo de aprendizaje, que es el de triple bucle, allí vamos muchísimo más al fondo, ¿cierto? Este implica una reflexión profunda, no solo sobre las acciones y los valores, sino también sobre el proceso mismo de aprendizaje. Entonces, si nos vamos dando cuenta, vamos cada vez perfeccionando ese nivel de aprendizaje, mejorándolo. Aquí ya entonces lo que tenemos que mejorar es la forma en la que se aprende y la capacidad que tiene la organización para adaptarse y para evolucionar.
En este nivel se examina cómo se realiza el aprendizaje dentro de la organización y lo que se busca es desarrollar una conciencia sobre cómo es que se generan las ideas y las decisiones. Estas ideas y decisiones se pueden cuestionar y modificar, ¿cierto? Para que se guíe el aprendizaje. Entonces, no solamente es qué aprendemos, sino cómo lo aprendemos y cómo podemos mejorar ese nivel de aprendizaje. Entonces, un ejemplo para este aprendizaje de bucle triple es, por ejemplo, que una empresa, además de ajustar procedimientos y políticas, también puede modificar su enfoque hacia el aprendizaje y la innovación, implementando sistemas de retroalimentación continua y promoviendo justamente ese nivel de aprendizaje que deben tener sus miembros, que deben ser conscientes de que siempre deben estar aprendiendo. Bien. Ok. El segundo elemento clave de la ciencia de la acción, ya vimos todas las teorías de la acción, ¿cierto? Se refiere a la prueba y a la interpretación. Esta prueba de interpretación es como un enfoque que integra la validación rigurosa pues, de estas teorías que hemos visto y la evaluación o la interpretación reflexiva de los resultados, lo que permite que haya un aprendizaje profundo y una mejora continua en estos contextos organizacionales y sociales. La prueba, por lo tanto, implica que haya una evaluación rigurosa, ¿cierto?, de las teorías de la acción mediante la recopilación de datos y el análisis, y se centra en verificar si las acciones basadas en ciertas teorías logran o no los resultados esperados. Entonces, la ciencia de la acción, a manera de resumen, lo que nos permite es entender cómo el ser humano actúa tanto de manera individual como de manera colectiva, ¿cierto? En función de las necesidades de la organización y cómo la organización asume esos comportamientos y trata a través de las teorías de la acción de hacer las modificaciones en los niveles que ya vimos para alcanzar los resultados. Y hace investigación, ¿cierto? Prueba y error sobre la implementación de modificaciones en esos comportamientos a nivel individual y organizacional. Entonces, este es un ejercicio de investigación, ¿cierto? Implica una evaluación rigurosa de esas teorías de la acción con la recopilación de datos y verificando que si las acciones de mejora realmente funcionan o no funcionan. Desde el punto de vista de la interpretación, entonces, lo que hace es involucrar una reflexión crítica sobre los datos y los resultados que se obtuvieron, ¿cierto? Para entender las implicaciones o los efectos de los resultados y cómo estos pueden modificar las teorías de la acción subyacentes. Recordemos entonces las teorías en uso. El proceso de prueba de interpretación tiene las fases que ustedes observan en la diapositiva, la fase de formulación de hipótesis y teorías de la acción, ¿cierto? En donde las organizaciones y los individuos desarrollan hipótesis y teorías sobre cómo ciertos comportamientos y acciones conducirán a los resultados que se desean. Luego viene la implementación de esas acciones en las que estas acciones se basan en esas teorías, se implementan en la organización, ¿cierto? O en el grupo social, y luego se recopilan esos datos que pueden ser cualitativos o cuantitativos sobre los resultados de esas acciones y luego se hace una reflexión sobre ella. En este proceso de análisis de resultados, pues lo que buscamos es ver si los resultados coinciden con las expectativas o con las teorías iniciales, utilizando pues técnicas estadísticas y métodos cualitativos para hacer pues un análisis riguroso de interpretar si efectivamente se está alcanzando o no el resultado esperado. Se reflexiona sobre ese resultado y se genera un ciclo
de retroalimentación en donde se hacen correcciones a manera de ciclo adaptativo. Hago el análisis, hago la implementación, la evalúo y retroalimento nuevamente el proceso. Los métodos que normalmente se utilizan en la ciencia de la acción, pues son los que ya conocemos. Métodos cuantitativos, ¿cierto? Con estudios experimentales, con análisis estadístico. Métodos cualitativos, como por ejemplo entrevistas y grupos focales o observaciones participativas. Y métodos mixtos, como la triangulación de datos y los análisis de caso. El último aspecto fundamental o relevante de la ciencia de la acción es el cambio y el diseño. Se centra principalmente en la implementación de las intervenciones y la creación de nuevas prácticas organizacionales y sociales que se basan en la reflexión y el aprendizaje. Este enfoque, pues obviamente lo que busca es solucionar no solamente los problemas inmediatos, sino transformar las estructuras y los procesos que subyacen para lograr una mejora que sea sostenible y adaptativa en el tiempo. Entonces, cuando estamos hablando de cambio, estamos refiriéndonos a la transformación organizacional y social que implica modificar estructuras, procesos y culturas dentro de la organización. O sea, el nivel de intervención es alto porque lo que estamos haciendo es modificando estructuras, procesos y culturas. Aquí lo que se busca es que la organización sea más efectiva y tenga una mayor capacidad de adaptación. Sin embargo, esto nos lleva no necesariamente a un cambio drástico, sino a cambios incrementados en el tiempo, ¿cierto? Aunque en algunos casos podría llevar a transformaciones profundas y significativas que denominamos pues cambios radicales. Cuando hablamos de el diseño, nos estamos refiriendo a la creación y al desarrollo de intervenciones que se enfocan en la planificación y en la ejecución de acciones específicas que permiten lograr los objetivos de cambio que nosotros deseamos. También en el tema de la innovación involucra la generación de nuevas ideas, de nuevas prácticas y de nuevas soluciones, ¿cierto? Que se basan tanto en la evidencia como en el aprendizaje previo. En este proceso de cambio y de diseño se requiere de ese diagnóstico inicial en el que se evalúa la situación actual, se identifican las teorías en uso, se definen las metas, se diseñan las estrategias que se basan en las teorías de la acción, se implementan las intervenciones, se monitorean y se evalúan y se reflexiona y se realizan los ajustes. Estas herramientas y técnicas que se usan para el cambio y el diseño social y organizacional son varias. Tenemos el mapeo de procesos, tenemos el design thinking, tenemos la gestión de proyectos, los análisis FODA, la evaluación de impactos. Bueno, todas estas herramientas que conocemos para desarrollar estas actividades. Como todo el cambio y el diseño, pues tienen muchos desafíos, ¿cierto? Entre ellos, ¿qué tenemos? El principal de todos es la resistencia al cambio. Todos los que hemos estado en organizaciones de cualquier tipo sabemos que los cambios siempre generan resistencia y bueno, pues es difícil enfrentar ese desafío, pero pues ahí está el reto. También otro de los desafíos o de los retos que enfrentan el cambio y el diseño social y organizacional están en la falta o la escasez de recursos y de capacidades. Y otro de los aspectos a enfrentar, pues es el de la sostenibilidad, ¿cierto? Garantizar que los cambios que se implementaron se mantengan en el tiempo y a largo plazo. Entonces, esas son como las tres grandes retos que enfrenta el cambio y el diseño a nivel organizacional y social.
Entonces, toda esta teoría de la acción, toda esta necesidad de entender el comportamiento humano, tanto individual como colectivo, y todas estas teorías de la acción y sus diferentes aspectos fundamentales y metodologías, nos preguntamos, bueno, ¿y eso qué relevancia tiene para la sostenibilidad? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver la ciencia de la acción con la sostenibilidad? Bueno, pues que la humanidad, ¿cierto? Como organización social enfrenta muchos desafíos hoy en día, ¿cierto? Es importante que reconozcamos que estos desafíos no los está enfrentando el planeta, es un mensaje que yo siempre trato de dar en todas mis charlas y en mis clases, las clases que ofrezco. Los desafíos no los está enfrentando el planeta, los desafíos los está enfrentando los seres humanos. El planeta, por ejemplo, ha estado mucho más caliente de lo que está hoy en día, ¿cierto? El planeta sin humanos ha enfrentado 5 extinciones masivas. Sin los seres humanos ya ha enfrentado 5 extinciones masivas. El planeta ha girado 4.500 millones de años sin el ser humano y lo seguirá haciendo sin el ser humano. Entonces, lo que nosotros le estamos haciendo al planeta, el planeta lo va a resolver solito. El planeta se adaptará y cambiará y establecerá las condiciones para que las cucarachas o otros bichos, como los denominamos, sean los que dominen el planeta, como un día lo hicieron los dinosaurios y como hoy en día lo estamos haciendo nosotros. Por lo tanto, el desafío está en cómo nosotros estamos cambiando las condiciones que nos mantienen vivos como especie. Estos desafíos son muchísimos, pero a nivel científico se han agrupado en 9 principales y los hemos denominado los 9 límites planetarios. Este es un concepto desarrollado por Rockström en el 2009, ¿cierto? Y ha ido evaluando cómo se están desempeñando estos límites planetarios desde ese momento. ¿Cuáles son esos límites planetarios? Los que tienen en la lista. Tienen 8 rayitas, pero realmente son 9. El cambio climático, la acidificación de los océanos, el cambio de uso del suelo, la pérdida de la biodiversidad, los ciclos de nitrógeno y fósforo, ahí los agrupé en uno solo, pero cada uno es un límite planetario. El agotamiento del ozono estratosférico, la contaminación química y el cambio en el flujo de agua dulce. Y en la gráfica ustedes están observando cómo estaban los límites planetarios cuando los empezaron a medir en el 2009 y cómo están hoy en día en el 2023. Y lo que identificamos es que en algunos casos es posible que ya los hayamos sobrepasado, es decir, que ya hayamos modificado esa condición de tal forma que estamos poniendo en riesgo nuestra existencia como especie. Entonces, ante este panorama, ¿cómo nos puede ayudar la ciencia de la acción? Entonces, la ciencia de la acción nos puede ayudar con la integración de conocimientos, ¿cierto? Y esa integración de conocimientos, hablamos de que la ciencia de la acción promueve la colaboración entre distintas disciplinas, la biología, la economía, la sociología, distintas disciplinas, para que podamos abordar los problemas complejos de la sostenibilidad. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de conservación que incorporan conocimientos tanto ecológicos como económicos como sociales para diseñar estrategias integrales de conservación, ¿cierto? Pero la ciencia de la acción también facilita la integración de conocimientos formales con conocimientos ancestrales, tradicionales y académicos. ¿Esto qué es? Lo que denominamos transdisciplina, es decir, que integramos en la solución de problemas relacionados con la sostenibilidad diferentes formas de conocer y entender el mundo
todas igualmente válidas y que en conjunto nos pueden ayudar a resolver varios de los problemas que estamos enfrentando hoy en día a nivel ambiental. Por otro lado, como ya lo mencioné al comienzo, la ciencia de la acción promueve el aprendizaje adaptativo. Esto es decir que fomenta la flexibilidad en la respuesta a los cambios y contempla ciclos de retroalimentación. Es decir, dejamos de pensar de manera lineal y empezamos a pensar de manera circular, ¿cierto? En donde nos vamos adaptando y vamos evaluando si las transformaciones están generando los resultados esperados o tenemos que hacer modificaciones. Entonces, esta ciencia de la acción fomenta la capacidad de las organizaciones y de las comunidades para adaptarse rápidamente a los cambios en el entorno, tales como alteraciones climáticas o fluctuaciones económicas, ¿cierto? Esto lo podríamos perfectamente aplicar en programas agrícolas que ajusten sus prácticas de cultivo con base en la variabilidad climática, es decir, nos estamos adaptando a los cambios. Adicionalmente, la ciencia de la acción utiliza estos ciclos de retroalimentación continua. Recuerden que hablamos del bucle simple, el doble y el triple, para poder evaluar y ajustar esas estrategias en tiempo real, lo cual se puede aplicar, por ejemplo, en proyectos de gestión de residuos, que se ajusten continuamente con base en la retroalimentación que haga la comunidad y, por ejemplo, los datos de recolección de basuras, ¿cierto? Entonces, ahí podemos tener ciclos de retroalimentación continua. Adicionalmente, la ciencia de la acción permite que hagamos intervenciones efectivas mediante el diseño participativo, mediante el diseño participativo por ejemplo, la implementación la implementación de acciones basadas en evidencia. La ciencia de la acción, además, involucra a todos los actores que tienen alguna relación con la resolución del problema, ¿cierto? Y con la implementación de las soluciones. Esto asegura, o bueno, trata de asegurar que las intervenciones sean realmente contextualizadas, ¿cierto? Apropiadas y aceptadas. Un ejemplo para ello está en aplicar en proyectos de energía renovable a las comunidades, implicar en esos proyectos a las comunidades locales, pues en el diseño y en la implementación de estos proyectos de energía renovable. No es llegar y decirles o ponérselos ahí, sino que involucremos a la comunidad en esa toma de decisiones. De igual forma, la ciencia de la acción asegura que todas estas intervenciones, como ya lo mencionamos, estén basadas en datos y en la evidencia empírica, ¿cierto? Esto de alguna manera le da cierta fundamento, ¿cierto? Y pues incrementa la probabilidad de éxito, ¿cierto? Esto lo podemos aplicar en programas de reforestación, donde, por ejemplo, utilizamos datos de biodiversidad y de suelo, seleccionamos especies y ubicaciones óptimas y podemos desarrollar tanto sistemas de producción forestal como, por ejemplo, procesos de restauración ecológica. Adicionalmente, la ciencia de la acción también promociona la colaboración porque lo que trata es de reducir conflictos y desarrollar redes de conocimiento. Entonces, lo que busca es facilitar el diálogo y la confianza, la colaboración entre todas las partes que estén interesadas en la solución de el problema que se esté presentando. Y un ejemplo de ello, pues es lo que ocurre en la gestión de cuencas del agua en las cuencas hidrográficas, cuando esa gestión involucra, por ejemplo, a los agricultores, a otros grupos sociales, a las autoridades locales en la toma de decisiones conjuntas sobre cómo gestionar el agua en esas cuencas. Y pues en relación con esto que acabo de mencionar, sobre la integración de conocimientos, bueno, pues la ciencia de la acción promueve la creación de redes de conocimiento
que facilita el intercambio de experiencias y de mejores prácticas entre distintas comunidades y organizaciones. Esto significa que podemos generar redes regionales, por ejemplo, de sostenibilidad en las que se comparta esas innovaciones, por ejemplo, en prácticas agrícolas, en manejo de residuos, en manejo de agua, en gestión de recursos naturales en general. Entonces, ¿qué es lo importante de todos los ejemplos que les he dado en los que la ciencia de la acción le aporta a la sostenibilidad? Es que básicamente lo que estamos haciendo es empoderando a las comunidades, ¿cierto? Promoviendo la construcción de capacidades comunitarias locales y regionales, para que las personas sean agentes activas en la gestión de sus recursos y en la implementación de soluciones a los problemas que enfrentan. Y pues eso es muy poderoso para enfrentar los problemas de la sostenibilidad. Entonces, pues la idea básicamente es empezar a fomentar también la autonomía de las comunidades y proporcionarles las herramientas y los conocimientos necesarios para que ellos puedan gestionar sus propios recursos, generen menos dependencia de los gobiernos locales, puedan generar iniciativas en los que ellos pues puedan gestionar autónomamente sus recursos. Bien, entonces, ¿cómo incorporamos nosotros esto en el doctorado, en el programa de doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UTCA? Pues básicamente forma parte de su estructura curricular y pedagógica, porque lo que buscamos es formar investigadores que sean capaces de enfrentar los problemas complejos de la sostenibilidad a través de enfoques transdisciplinares y colaborativos. Entonces, ¿cómo lo hemos hecho? Bueno, en primer lugar, pues a través de ese enfoque transdisciplinar y del diálogo de saberes, nuestro programa de doctorado enfatiza la importancia de la transdisciplina y sobre todo el reconocimiento de otras formas de ver y entender el mundo que son tan válidos como el mundo académico. Y esto se refleja pues en el objetivo de formar a esos investigadores que puedan desarrollar soluciones sostenibles vinculando el conocimiento científico tradicional y ancestral con la acción práctica en los territorios. Y el trabajo colaborativo a través de la co-construcción de conocimientos con actores de diferentes contextos sociales y culturales. Adicionalmente, el programa implementa metodologías participativas y colaborativas, y eso lo hace a través de dos espacios fundamentales. El primero es el Seminario de Sostenibilidad, donde se analizan y proponen soluciones a problemas reales de la sostenibilidad, involucrando actores locales y sectores empresariales. Hemos trabajado, por ejemplo, con una comunidad en Ciénaga, Santa Marta, en donde con ellos construimos unos espacios de educación ambiental para la comunidad, siendo la comunidad la que genera estos materiales y los divulga al resto de la comunidad. Y los proyectos de investigación que desarrollan los estudiantes, cierto que siempre tienen que abordar problemas reales de la sostenibilidad y considerar las perspectivas de diferentes actores sociales. Un tercer elemento es la formación integral y la capacidad de incidencia, porque este proyecto educativo busca desarrollar en los estudiantes un conocimiento profundo de la naturaleza sistémica de los problemas de la sostenibilidad. Todo funciona como un sistema y si yo hago una intervención en un sitio, seguro tendrá un efecto deseado o no en algún lugar del sistema. Y también buscamos que desarrollen la capacidad de incidir en la toma de decisiones a través de cursos y actividades académicas como pensamiento ambiental y sistemas complejos y epistemología de la sostenibilidad, que pues les proporcionan estos fundamentos teóricos y metodológicos. Y luego pues tenemos las tesis doctorales, ¿cierto?, que deben demostrar ese análisis sistémico, una postura epistemológica clara y una aplicación crítica de teorías y metodologías de la sostenibilidad.
Adicionalmente, pues también tenemos un componente de internacionalización y de diversidad cultural implicado en el currículo que pues también desarrolla en ellos capacidades interculturales y demás. Y finalmente, un componente de evaluación y de reflexión crítica sobre su quehacer como investigadores y como parte de su responsabilidad social en el aporte que hacen sus trabajos de grado a las comunidades. Bien. No pasé las diapositivas, me concentré en la en la charla. Bueno, con respecto a las tesis doctorales que estamos desarrollando en este momento, tenemos 7 estudiantes doctorales en el programa. Esos estudiantes están desarrollando trabajos como en la coconstrucción del concepto de servicios ecosistémicos con comunidades indígenas, porque para las comunidades indígenas ese concepto no existe. Entonces, lo que se está buscando a través de este trabajo es resignificar ese concepto como aporte a las políticas públicas nacionales para que se incorporen los conocimientos tradicionales y ancestrales y se modifique la denominación de este concepto o el fundamento de este concepto junto con la cascada de los servicios ecosistémicos. Tenemos a un estudiante, por ejemplo, desarrollando un proyecto en relación con las cadenas productivas para hacerlas más sostenibles y están trabajando pues con comunidades en el Putumayo. Tenemos estudiantes trabajando con comunidades educativas en temas de educación ambiental, tanto con los profesores como con los estudiantes y los padres de familia, en un proceso de co-construcción de conocimiento en relación con la educación ambiental y cómo esta pues aporta justamente a las transformaciones que necesitamos hoy en día a través de esta herramienta de educación ambiental para enfrentar los problemas de sostenibilidad. Y bueno, tenemos así varios trabajos doctorales que están implementando estos conceptos de la ciencia de la acción en la resolución de problemas reales y sentidos del país. Pues a manera de conclusión, entonces, pues recordar que estas son las herramientas que nos da la teoría de la acción, la ciencia de la acción, ¿cierto? La integración de conocimientos, el aprendizaje adaptativo, las intervenciones colaborativas y básicamente la invitación a la acción, es decir, que la academia se salga un poquito de esta burbuja en la que siempre estamos desarrollando conocimiento, generando conocimiento, pero que es a través de la ciencia de la acción y de la aplicación o de la cogeneración de ese conocimiento con las comunidades, con las organizaciones, con las empresas, con la sociedad en general, la que finalmente nos va a permitir enfrentar realmente estos retos de la sostenibilidad y repensarnos como especie para garantizar nuestra supervivencia en un planeta que nosotros mismos estamos cambiando. Y pues con eso concluyo mi charla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Luz Piedad Romero Duque, por esta magnífica conferencia. Sinceramente, reconozco que usted hace con esta conferencia una magnífica labor también, por el mensaje, por la autorreflexión que uno se hace cuando la oye a usted sobre estos temas, por la parte interesante, la parte propositiva, coherente, muy consistente, muy oportuno que hoy nos recuerde esto. Bueno, teniendo en cuenta que ya son las 12:30, se nos acabó el tiempo. Felicitaciones nuevamente a la doctora Luz Piedad Romero Duque, que ha hecho una magnífica labor preparando esta magnífica conferencia. Entonces, muchas gracias a las personas que hoy nos han acompañado y cerramos esta conferencia diciendo, como siempre, que Dios nos lleve de la mano a todos los colombianos